Bienvenidos al webinario de hoy, bienvenidos al webinario de Introducción al Análisis Técnico, webinario en este caso impartido a través de Área de Inversión con la colaboración de Admiral Markets. Mi nombre es Juan Enrique Cadiñanos, yo soy el director para España, para la oficina de España de Admiral Markets. Admiral Markets somos un broker con distintas regulaciones que llevamos unos 19 años, vamos a hacer 20 ahora trabajando, y aquí en la oficina de España llevamos 10, hicimos el año pasado. A finales del año pasado hicimos 10 años. No somos un market maker, es una de nuestras principales características y sobre todo ventajas también, ¿no? A la hora de trabajar con clientes, sobre todo porque no ganamos de las pérdidas de los clientes, no somos creadores de mercado. Eso es un concepto que para nosotros es muy, pero que muy importante. Para el que no sepa qué significa esto, pues un creador de mercado al final es como una casa de apuestas, ¿no? Lo que hace es crear el mercado para ponerlo a disposición del cliente. Y al final, pues lo que hace es que si el cliente pierde, gana dinero, y si el cliente gana, pues el broker lo pierde. No es nuestro caso, nosotros ganamos de la operativa y de las comisiones del cliente. Es por eso que nuestra formación es de calidad. Hemos recibido premios a lo largo de los últimos 4 años en España como mejor broker en distintos aspectos, en distintas facetas. Yo personalmente como mejor analista en España. Y el broker, uno de los premios que hemos recibido todos estos años, es como mejor broker en formación. Y el motivo es este mismo. Es porque cuando me preguntan el por qué creo que nos merecemos o que hemos ganado ese premio, siempre contesto lo mismo. Es que no somos market maker. Y esto para nosotros es muy importante. Porque nos preocupamos porque el cliente gane dinero. Y esto, como digo, para nosotros es un aspecto muy, muy importante. El aviso de riesgos, por supuesto que es importante. El trading conlleva riesgos siempre, siempre, siempre. Cualquier cosa que hagamos en cuanto a la inversión conlleva riesgos. Es como todo. Es imposible que operemos sin obtener o sea, si tenemos la posibilidad de obtener un beneficio, está de forma intrínseca también la posibilidad de obtener una pérdida. La CNMV considera que los CFDs son productos difíciles de entender y nos invita en este caso a que nos informemos y nos formemos al respecto. Sobre todo teniendo cuidado con respecto al apalancamiento, porque, como digo, según la CNMV, considera que debido al apalancamiento podemos perder nuestro dinero de forma rápida, ¿no? Y que debido al alto riesgo que conlleva el apalancamiento. Bueno, estoy de acuerdo con que el apalancamiento conlleva riesgo, pero también estoy de acuerdo en que el apalancamiento es una herramienta muy útil, muy, muy buena, ¿vale? Esto se ve mucho en la parte de gestión monetaria y del riesgo. ¿Vale? ¿Queda claro? A medida que vayáis teniendo preguntas, y las podéis ir poniendo en el chat, y a medida que vaya viendo el chat haremos micropausas y iremos viendo el chat para contestar a todas vuestras preguntas. ¿Vale? Zana pregunta que si Admiral Markets y A-Markets es el mismo broker. No conozco A-Markets, llevo 19 años en este sector y es la primera vez que los oigo. No sé si en algún sitio has visto A-Markets y se han referido a nosotros por abreviatura. Y si no es el caso, no somos nosotros. ¿Vale? ¿Sí? Buena pregunta de Alberto, muy buena. ¿Se puede perder más capital que el que se invierte? Pues desde que llegó la última regulación de ESMA, Alberto, no se puede. Se puede si eres un cliente profesional. Si eres un cliente, hay dos modalidades, dos categorías en este caso de trader, de cliente. Una es cliente retail, lo que la CNMV y ESMA considera como un cliente minorista, y el otro es un cliente profesional. El cliente profesional puede perder más dinero del que tiene y el cliente minorista no, porque los brokers están obligados en este caso a dar la política de balance negativo. Esto quiere decir que si un cliente se queda en negativo, el broker se lo tiene que reponer, dejarle la cuenta a cero. Si luego el cliente quiere volver a depositar más o no, es cosa del cliente, pero la cuenta se queda a cero. Si nos quedamos en negativo, por ejemplo, ha habido una caída muy grande de mercado, lo que sea, estamos en negativo 700 euros, el broker nos pone esos 700 euros, dejamos la cuenta a cero y una vez que tenemos la cuenta a cero ya puedo volver a empezar a hacer depósito nuevo y seguir operando. ¿Vale? Esto para los clientes profesionales, como digo, no es así, pero no es así en muchos brokers. En Admiral también es así, porque Admiral Markets también tiene la política de balance negativo referida también a los clientes profesionales. No lo tenemos por qué hacer, pero esto es una política que hemos tenido desde hace 10 años, la llevamos, esta política. La tenemos desde hace 10 años, la política de balance negativo para todos los clientes, y ahora seguimos con ella.
o sea que no la vamos a cambiar, tampoco para profesionales. O sea que tanto un profesional como un retail no se puede quedar en negativo trabajando con Admiral Market, ¿vale? Bueno, pues el webinario de hoy vamos a hablar de introducción al análisis técnico. Vamos a ir avanzando, vamos a ir dando pasos, en este caso sobre la parte de lo que es el análisis técnico. Muy importante que tengamos en cuenta que a la hora de trabajar con el análisis técnico hay, lógicamente, unas diferencias importantísimas con respecto al análisis fundamental, ¿no? El análisis técnico lo que va a medir es lo único que va a medir. Digo, el análisis técnico es una herramienta muy útil, ¿vale? Pero hay analistas que consideran que el análisis técnico no sirve para nada. Al igual que hay analistas que consideran que el análisis fundamental no sirve para nada. Esto es como digo siempre, ¿no? Cada uno tiene su forma de trabajar y cada uno tiene su forma de operar, ¿no? Pues a mí me parece que no utilizar una de las dos es un error. Yo personalmente creo que lo mejor es una combinación de ambas. Yo creo que ese es el mejor resultado y el mejor camino al que podemos ir de cara a nuestra gestión de ese patrimonio. Lo ideal es que podamos utilizar ambas herramientas, tanto el análisis fundamental como el análisis técnico. El análisis técnico, como digo, va a medir la probabilidad y va a responder a una pregunta muy, muy clara, ¿vale? Muy clara, y es el cuándo vamos a realizar esa inversión. El cuándo puede ser ahora, puede ser, no sé, mañana, puede ser dentro de una hora, puede ser dentro de una semana o puede ser dentro de años. O, muy importante lo que voy a decir ahora, puede no ser el momento. ¿Vale? Esto es muy importante porque hay veces que los traders nos encabezonamos en operar. No, yo hoy tengo que hacer una operación como mínimo, o yo hago 10 a la semana, o hago lo que sea. Pues esto es un error. Nosotros haremos las operaciones que el mercado nos preste. Es decir, no es que nosotros hagamos el mercado como queramos. No, nosotros somos un participante. Somos un jugador, entre comillas, ¿no? Porque no me gusta la palabra juego, pero somos un participante de esto. Y al final el mercado prestará las condiciones y las operaciones que se pueda. Y nosotros intentaremos hacerlo lo mejor posible y para ser un trader consistente. Un trader consistente y de éxito no es aquel que gana. No necesariamente tiene que ganar. Podéis hacer las cosas bien y a veces saldrá mal. ¿Vale? Pero éxito se puede tener en un torneo, por ejemplo, un torneo de trading, como el que hemos tenido hace poco con la revista Traders Magazine, que lo hacía con Admiral Markets, en el que alguno de vosotros habréis participado, y podemos tener éxito teniendo suerte. Quiero decir, puedo ganar ese torneo y haber hecho las cosas muy mal, ¿no? Y de repente me ha ido bien y gano. Es como si voy al bingo o al casino y gano. Pues hemos tenido suerte, o no sé si suerte es la palabra, pero nos ha ido bien ese día, ¿no? Otro día me irá mal, ¿no? Pues en el trading esto no puede ser. No puede ser que un día gane, otro día pierda, porque no hago las cosas bien, ¿no? Y que sea azar. No. En el trading las cosas se hacen de forma consistente. Y al final un trader de éxito es aquel que es consistente en su operativa. El análisis técnico, como digo, nos va a responder al cuándo vamos a realizar esa inversión. Y el análisis fundamental va a responder al dónde la vamos a realizar. Y el análisis técnico no va a medir la probabilidad. Lo que va a medir es el valor real que tiene ese activo. Un activo que cotiza en 5, por ejemplo, y su valor real es, no sé, 5,75, quiere decir que hay un descuento, lo que llamamos cuando nos vamos a la tele, por ejemplo, en la radio, y decimos que es un activo que tiene un descuento por comparativos del 15%. Pues es por esto, ¿no? Porque el valor real, según el análisis fundamental, es de 5,75 y el valor actual es de 5. Por lo tanto, tiene un descuento por comparativos de un 15%. Y eso el análisis técnico no lo mide. El análisis técnico lo que dice es si hay un soporte, una resistencia y si la tendencia es alcista o no. Y cuál es el escenario más probable que se puede dar, ¿vale? Pero el valor real del activo me lo va a decir el análisis fundamental. Ahora bien, que el análisis fundamental me diga cuál es el valor real no quiere decir que ese activo tenga que cotizar en dicho valor. No quiere decir que porque esa acción tenga que valer o valga por precio real 5,75, suponga que los precios vayan a ir a 5,75. Ni en análisis fundamental ni en análisis técnico es seguro. Ninguno de los dos son seguros. Si no, obviamente, yo no estaría aquí y seguramente vosotros tampoco. ¿Vale? Al final lo que buscamos es la forma en la que podemos combinar ambas herramientas. Otro aspecto importante, muy importante que le damos a la parte del análisis técnico y a la parte del análisis fundamental es la temporalidad. Por ejemplo, imaginar que yo compro, no sé, Telefónica, ¿vale? Y lo compro esta mañana con el objetivo de deshacer esa posición en 1 hora, por ejemplo. ¿Vale? Pues al final, ¿cuál es mi intención? ¿Cuál es mi objetivo
en ese sentido, hacer un intradía que llamamos, ¿no? Podemos hacer scalping, ¿vale? Pues eso, lógicamente, a mí, si lo voy a hacer en Telefónica, por ejemplo, o en BBVA, a mí me da igual si la acción cotiza en 4, cotiza en 4,5 o cotiza en 4,89. Es decir, a mí eso no me importa el valor real del activo, porque estoy haciendo un intradía. A mí no me importa nada los resultados de la compañía, porque yo estoy operando para el corto plazo, ¿vale? Y estoy operando, lógicamente, por análisis técnico. Me enfocaré más soporte, resistencias, Fibonacci, tendencia a corto plazo, etcétera, etcétera. Eso es lo que me importará más si estoy haciendo un intradía. Por lo tanto, para el corto plazo utilizaré más el análisis técnico. Por el contrario, si yo estoy operando con vistas a mucho tiempo, es decir, a un año o más, entonces a mí me preocuparé más por los resultados de la compañía, el valor real, el EBITDA, los ingresos, los beneficios, la deuda, la beta, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso me lo dirá el análisis fundamental. Y esa inversión será de largo plazo. Por lo tanto, si mi inversión es a corto plazo, me enfocaré más en el análisis técnico, y si mi inversión es a largo plazo, me enfocaré más en el análisis fundamental. En condiciones normales, diría por una condición normal, unos 3 meses más o menos, sería 50-50, ¿vale? 50% para análisis técnico, 50% para análisis fundamental. Todo lo que sea muy por encima de los 3 meses le daremos más importancia al fundamental, y todo lo que sea muy por debajo de los 3 meses sería más importancia al análisis técnico. ¿Queda claro? ¿Vale? ¿Sí? Fernando pregunta, dice, ¿qué hace que suba un índice, materia prima, una acción, que realices una compra? Lo pregunto porque cuando tú realizas esa compra siempre alguien ha tenido que venderte ese activo y se ha tenido que realizar una venta también. No sé si me he entendido, gracias. Sí. Te explicas perfectamente, porque al final lo que necesitas es que haya liquidez. Es por esto por lo que lo preguntas, ¿no? Y para que tú compres, alguien tiene que vender, y para que tú vendas, alguien te tiene que comprar. Pero una cosa es que barras hacia arriba y otra cosa es que barras hacia abajo. Hay una cosa que se llama horquilla, que es la diferencia entre la compra y la venta. Si un activo cotiza en 5 por 5,01, ese activo se puede cruzar valor, es decir, puede haber volumen de contratación que se cruce en 5 o en 5,01. Es decir, si alguien vende en 5, alguien se lo está comprando, pero alguien está vendiendo en 5. Otra cosa es que alguien compre en 5,01 y alguien se lo está vendiendo en 5,01, pero están barriendo al alza. Fernando, no sé si me estoy explicando claramente, ¿vale? Una cosa es que barras para arriba y el activo subirá, y otra cosa es que barras para abajo y el activo caerá. Pero en toda barrida hay un comprador y hay un vendedor. Pero todo depende de hacia dónde barras, hacia una dirección o hacia otra. Fernando, contéstame si puedes, si me he explicado con claridad o te surge alguna duda adicional, ¿vale? O sea, es importante que esto lo tengamos en cuenta a la hora de valorar, sobre todo por macro. Me refiero a la parte fundamental. Esto es muy importante, ver las posiciones que quedan pendientes, etcétera, etcétera. Es muy importante que en este aspecto veamos las estrategias que podemos utilizar, ¿vale? Pero es clave en este sentido hacia dónde barre, ¿vale? Un valor hacia dónde barre el otro, ¿vale? Análisis técnico. Bien, pues como hemos dicho, dentro de lo que es el análisis técnico, recordar, vamos a hablar en todo momento de probabilidad, ¿vale? ¿Cuál es el escenario más probable? No es seguro el análisis técnico, ¿vale? Muy importante, que los precios se mueven por tendencias. Yo creo que un porcentaje muy alto, muy grande de todo lo que es la formación análisis técnico se enfoca en lo que son las tendencias. Soportes y resistencias, hablamos de tendencias. Figuras chartistas, hablamos de tendencias. Velas japonesas, hablamos de tendencias. Indicadores, hablan indirectamente de tendencias. En estrategias siempre hablamos de cara a ver cuáles son los posibles o no tendencias que hay en ese horizonte temporal. Por lo tanto, lo que es la tendencia en análisis técnico es la clave, ¿vale? Tanto para corto como para medio como para largo plazo, la tendencia es la clave. La historia se repite siempre. Pase lo que pase, a lo largo de todos los años se ha visto que la historia siempre se ha repetido. Siempre. Lo que estamos viviendo ahora con la pandemia y toda la situación esta que hemos vivido, se ha vivido ya. No se ha llamado pandemia y se ha llamado gripe española, o no se ha llamado gripe española y se ha llamado crisis subprime, o se ha llamado como sea, ¿no? Cada faceta o cada época del tiempo es un aspecto que atenaza, en este caso, que ataca a la situación natural de los mercados de renta variable. Lo que hemos vivido hace relativamente poco con la situación de la plata, con el Ripple, con todo lo de GameStop, etcétera, etcétera, pues ha habido crash. No digo que esto haya sido un crash enorme, pero
me acuerdo, no sé si alguno de vosotros estabais trabajando en el mercado, quiere decir, o conocíais el mercado y estabais operando, obviamente hace poco, pues veíamos lo del franco suizo, por ejemplo, ¿no? O la crisis del año 2000 o cosas así, bueno, pues, o el 2008 con la crisis subprime, etcétera, etcétera. Bueno, pues son aspectos que lógicamente influyen de forma negativa para algunos y de forma muy positiva para otros, porque recordad que desde hace mucho tiempo en el mercado se puede operar a la baja, ¿vale? Gracias a lo que son los derivados. Yo soy profesor, por ejemplo, en distintos centros privados, universidades, máster y demás, ¿vale? Y algunas de las asignaturas, por ejemplo, que doy es macro, otra de ellas es derivados y opciones financieras, ¿vale? Y esto ha ganado muchísimo protagonismo en los últimos tiempos, en los últimos años, alrededor de todo el mundo, en concreto para Europa. En Estados Unidos ya estaba muy metido, pero hace relativamente pocos años, entre comillas, se metió de lleno en Europa, ¿vale? Los precios del mercado lo descuentan todo. Puede haber noticias, puede haber lo que sea, que siempre los precios ya lo estarán descontando, salvo, como digo, que sea una catástrofe puntual. Terremoto, un atentado, yo qué sé, de repente que venga una pandemia, pues obviamente nadie lo sabía, supongo que nadie lo sabía. No voy a entrar en conspiraciones ni nada por el estilo, pero bueno, yo creo que si alguien no sabía de los de arriba, quiero decir, políticos importantes, no sabía lo de la pandemia, no me lo creo. Pero bueno, esto ya cada uno que lo lleve a su terreno, ¿vale? Tipos de gráficos. A la hora de valorar los tipos de gráficos vemos tres principalmente, ¿vale? Tenemos el lineal, ¿vale? Que es este, es como una media, ¿vale? Lo único que valoramos en este tipo de gráficos es el cierre de la sesión, ¿vale? El cierre de la sesión es lo que marca el precio. Pues hoy puede cerrar en 8.000, mañana en 8.030, al otro en 8.100, al otro tal. Entonces esos puntos se van uniendo y van creando una línea, ¿vale? Pues es como una media, un gráfico lineal. Es interesante este tipo de gráficos para operativa a largo plazo, muy a largo plazo, ¿vale? Para no ver, bueno, fallos que pueda haber, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero casi no se utiliza. Luego tendríamos un gráfico de barras. Se utilizaba hace mucho tiempo, mucho. Lo que pasa que ya fue ganando en este caso terreno, mucho terreno, los gráficos de velas, ¿no? En este caso. Bueno, pues vamos a explicar muy brevemente el gráfico de barras y vamos a utilizar esta barra de aquí. En los gráficos de barras lo que tenemos es una figura que hace esto, ¿no? Tenemos una línea horizontal a la izquierda, una línea horizontal a la derecha y una línea vertical que cruza. Esto es recto, lo siento, ¿vale? Pero aquí lo que tenemos es la línea horizontal de la izquierda es la que marca el precio de apertura, la línea horizontal de la derecha es la que marca el precio de cierre y luego tenemos un pico arriba, que es los máximos, y un pico abajo, que son los mínimos. Obviamente, la apertura puede coincidir con el mínimo y el cierre puede coincidir con el máximo, ¿vale? Y, por supuesto, la apertura puede coincidir con el cierre, con el máximo, con el mínimo, con lo que sea, ¿vale? Vamos a ver ejemplos dentro de lo que es este gráfico y es esta sesión de aquí. Bueno, pues esta sesión de aquí tenemos una apertura en esta zona de aquí, tenemos un cierre en esta zona de aquí, un máximo que es este de aquí y un mínimo que es este de aquí, ¿vale? Eso es un gráfico de barras, una sesión alcista, importante lo que voy a decir ahora, con respecto a la apertura, ¿vale? Es decir, esto abre aquí y cierra aquí, por lo tanto es alcista con respecto a la apertura, ¿vale? Pero luego, por ejemplo, tenemos esta sesión de aquí. Esta sesión de aquí es bajista con respecto a la apertura. Abre aquí, hace este máximo, este es el mínimo y este es el cierre, ¿vale? Por lo tanto es bajista con respecto a la apertura. Abre aquí y cierra aquí. Por lo tanto hay caída en esa sesión, ¿vale? Gráfico de barras. Es característico, es representativo, bajo mi parecer, no lo suficiente, ¿vale? Es cierto que hay estrategias, como por ejemplo la estrategia 3 bars de Larry Williams, muy recomendable. Nosotros trabajamos mucho con ella y muchos de nuestros clientes la utilizan. La estrategia de 3 bars, así en modo de resumen, la utilizaba Larry Williams, la ha utilizado en torneos de trading y ganó los torneos de trading en los que participó y los que no ganó quedó segundo o tercero, ¿vale? De miles y miles y miles de participantes. Luego, al cabo de unos años, su hija la utilizó en homenaje a su padre, utilizó en 2 torneos, uno lo ganó y en el otro quedó cuarta. Digo, para que veáis la importancia y la fiabilidad que tiene esa estrategia. Bueno, pues esa estrategia es muy fácil, que la veremos en otros webinarios, y se utiliza con este tipo de gráfico, ¿vale? Con el gráfico de barras. Se puede también con el gráfico de velas, pero con el gráfico de barras es más visual, ¿vale? Y luego tendríamos el gráfico de velas.
En el gráfico de velas lo que tenemos es una característica, o sea, está caracterizado de tal manera que tenemos una vela blanca o amarilla o verde o azul o como queráis, y luego tendríamos una vela que sería roja o negra o como sea, ¿vale? Cada uno que lo ponga del color que quiera. Esto estaría sombreado totalmente, ¿vale? Entonces, al final lo que tenemos con estas características son dos tipos de vela, ¿vale? Bien, vamos a ver los ejemplos con las propias velas. Vamos a hablar de esta. Es una vela blanca, ¿vale? Quiere decir que cierra por encima de la apertura. La apertura es en lo mínimo del cuerpo, el cierre es en la zona máxima del cuerpo de la vela. El máximo es lo más alta de la mecha y el mínimo es lo más bajo de la mecha. ¿Vale? Pues esto es una vela alcista con respecto a la apertura. Abre aquí y cierra aquí. Luego tendríamos esta sesión de aquí. Esta. ¿Vale? Pues esta sesión de aquí abre aquí, cierra aquí, y igualmente tiene un mínimo, que es este, y tiene un máximo, que es este otro. ¿Vale? Pues esta vela es bajista con respecto a la apertura. ¿Por qué hago el matiz de con respecto a la apertura? ¿Vale? ¿Por qué hago este matiz? Porque puede ser que una vela sea roja y no sea bajista con respecto a la sesión anterior, como por ejemplo esta de aquí. Esta vela de aquí abre aquí, cierra aquí y el cierre anterior es este. Por lo tanto, esta vela es alcista, la roja es alcista con respecto a la sesión anterior, pero es bajista con respecto a la apertura y por eso es roja, ¿vale? Y por eso no es amarilla. ¿Queda claro? ¿Vale? Y luego hay velas blancas o verdes o azules o amarillas como esta de aquí, que es amarilla, pero es bajista con respecto al cierre anterior. El cierre de la vela anterior fue este, el cierre de la nueva vela es este, por lo tanto está por debajo de la vela anterior, ¿vale? Es bajista con respecto a la sesión, pero es alcista con respecto a la apertura y por eso es amarilla. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Vale? A la primera pregunta, Alberto, te voy a contestar luego para cuando hablemos un poco sobre las ondas de Elliott, ¿vale? Porque dice, cada línea son ondas y se miden por precio y tiempo. ¿Vale? Luego lo comentamos. Dice, ¿esas barras corresponden a una sola sesión? Pues depende. Si el gráfico es diario, es una sesión diaria. Si el gráfico es de 15 minutos, cada 15 minutos tendremos una sesión y por lo tanto tendremos una barra o una vela. ¿Vale? Y luego dices, ¿puedes repetirlo, por favor? ¿El qué? O sea, si me decís si puedo repetir algo, por favor, matizarme el qué es lo que queréis que repita. ¿Vale? ¿Queda claro? Sí, gráfico de velas es sin duda alguna el más característico. ¿Vale? El gráfico de velas, la apertura, si es amarilla, la apertura es abajo y el cierre es en lo más alto del cuerpo, el máximo de la mecha alta es el pico más alto y el mínimo de la mecha más baja son los mínimos de la sesión. ¿Vale? Y luego una vela puede ser blanca, como esta de aquí, puede ser amarilla, porque es alcista con respecto a la apertura, pero no necesariamente tiene por qué serlo con respecto al cierre anterior. ¿Vale? Vamos a fijarnos más en esta, por ejemplo, que es más visual. ¿Vale? Esta última del gráfico. Pues esta vela, por ejemplo, es blanca, ¿no? Es amarilla, quiero decir, es alcista con respecto a la apertura, por eso es amarilla, pero es bajista con respecto al cierre anterior. El cierre anterior fue este, y ahora cierra aquí, por lo tanto es claramente bajista con respecto a la sesión anterior, pero es alcista con respecto a la apertura. Igual que esta vela de aquí, esta roja, es roja porque ha cerrado por debajo de la apertura, cierra aquí y abre aquí, pero con respecto a la sesión anterior es alcista, porque la sesión anterior cerró aquí y ahora ha cerrado aquí. Por lo tanto, con respecto a la sesión anterior es alcista, pero con respecto a la apertura es bajista. ¿Vale? Gráfico de velas, muy característico, bastante representativo en general. ¿Vale? Muy característico. La que más se utiliza con gran diferencia entre unos y otros. A día de hoy, vamos, yo diría que creo que las encuestas marcaban cerca del 90%. La gente que utilizaba el trading, que hacía trading, utilizaba el gráfico de velas. ¿Vale? Tipo de tendencias. Como hemos dicho antes, las tendencias en el trading son, no sé, como el pan de cada día. Es decir, no saber de tendencias no es no saber de trading. Si queremos saber de trading, tenemos que especializarnos en identificar tendencias. ¿Vale? Las tendencias, a la hora de analizarlas, a la hora de tenerlas en cuenta, tenemos una máxima que es la teoría de Dow. Charles Henry Dow fue un matemático, no un matemático, perdón, porque luego se hizo a la rama de matemáticas, pero fue un periodista
americano, que iba escribiendo artículos sobre mercados, sobre análisis, etcétera, etcétera, y se fue especializando en la parte de análisis técnico y creó como unas máximas, ¿no? Como los puntos principales sobre análisis técnico. Y es lo que a día de hoy se sigue utilizando también para análisis técnico, dentro de lo que es la teoría, que es la teoría de Dow, ¿vale? Que bueno, la teoría está muy bien, de la teoría a la práctica hay un mundo y es lógicamente un mundo muy, muy, muy grande. Pero es cierto que está ahí, ¿vale? La tendencia primaria, ¿vale? La duración puede ser un año, más o menos, o más. Hablamos de tipos de tendencias que lo vamos a explicar ahora con más detalle. La secundaria, entre un mes más o menos y un año, y la tendencia terciaria, menos de un mes. ¿Vale? Lo vamos a ir matizando para que lo veamos con detalle y lo vamos a ir explicando un poco más. ¿Vale? A la hora de ver tendencias, a la hora de trabajar con las tendencias, hay desde dos puntos de vista. En primer lugar, desde el punto de vista de la temporalidad. ¿Vale? Desde el punto de vista de la temporalidad tendremos tendencia principal. Hablamos de un tipo de tendencia que se conoce como tendencia de largo plazo y hablamos de una tendencia de más de un año. ¿Vale? Esto es la tendencia principal, de un año en adelante, abierto a un año vista, a 2 años, a 5 años, ¿vale? Pues eso es tendencia principal, largo plazo. Luego tendríamos tendencia secundaria, ¿vale? Hablamos de tendencia, en este caso, de medio plazo, ¿vale? Y hablamos entre un mes y un año, ¿vale? Entre un mes y un año. Eso es secundario. Y luego tendríamos la tendencia terciaria. La tendencia terciaria es un tipo de tendencia que es, lógicamente, la que conocemos como tendencia de corto plazo y hablamos de un tipo de tendencia que es menor a un mes, ¿vale? Puede ser un mes, pero es nunca mayor a un mes. ¿Queda claro? El propio corto plazo se puede subdividir en 3 partes. El mismo corto plazo que ya hemos comentado, ¿vale? Es decir, inversiones hasta un mes, no sé, 3 semanas, 2 semanas, casi un mes, ¿vale? Pues eso es el propio corto plazo. Luego tendríamos un tipo de operativa que se lleva a cabo a través de horas, que es intradía, puede ser 24 horas, puede ser 2 horas, puede ser 48 horas y también seguiría siendo intradía, ¿vale? Pero son horas lo que llevamos esa inversión. Y luego tenemos un tipo de operativa que se lleva a cabo a través de segundos, ¿vale? Está muy demonizada por muchos traders, por muchos gestores sobre todo, más que traders, ¿vale? Que no les gusta nada porque lógicamente no la saben utilizar. Y es el scalping. Y esto se lleva a cabo a través de segundos. Se utiliza muchísimo dinero, ¿vale? En un lapso de tiempo muy corto, ¿vale? Se hace muchísimo volumen en muy poco espacio de tiempo. Y esto lo que genera es liquidez en el sistema. Como digo, hay gestores grandes que consideran que el scalping es una lacra, ¿no? Que es algo muy negativo para los mercados y no tiene nada que ver. O sea, el scalping no es ni malo ni bueno. El scalping es necesario para los mercados, ¿vale? Porque el scalping al mercado le confiere liquidez. Como hemos comentado antes, a una de las preguntas que comentabais, para que yo pueda comprar, alguien me tiene que vender y para que yo pueda vender, alguien me tiene que comprar. Y por lo tanto, para ello necesito que en el mercado haya liquidez. Por ejemplo, a mí un mercado que me encanta porque es muy corporativo, me refiero, es muy corporate a la parte macro y muy ligado a la parte macroeconómica. Yo me especialicé en él desde hace unos 8 años más o menos. Es el mercado alternativo bursátil, lo que en España llamamos el MAP, mercado alternativo bursátil. Son empresas pequeñas y medianas de baja capitalización que lógicamente no cotizan en un mercado alto como un IBEX o sea, forman parte del mercado continuo porque es todo el mercado español, pero solo cotiza en el mercado de fixing o en el mercado de corros, que solo cotiza a las 12 o a las 12 y a las 4 de la tarde. ¿Vale? Pues esto es muy corporate, muy, muy corporate y es, por supuesto, muy macro. Para especializarte en este mercado u operar en este tipo de activos hay que ser muy experto en la parte macroeconómica. Son empresas como, no sé, Euroespes, por ejemplo, o Robot, o Vértice 360, o este tipo de compañías, con muy, muy poca liquidez. ¿Vale? Por lo tanto, ahí no se puede hacer scalping. Ahí es una inversión value, puramente. ¿Vale? Pero el scalping necesita que un activo sea líquido, muy líquido. ¿Vale? Es muy útil el scalping porque, como digo, le da liquidez al sistema. ¿Vale? Y luego tendríamos otro tipo de tendencia, otro tipo de visión o de rama de cara a lo que es la tendencia, es según la dirección. Según la dirección tendríamos tendencia alcista, tendríamos tendencia bajista y tendríamos tendencia neutra.
¿vale? Según la parte de la tendencia alcista, lo que buscamos y lo que vemos ahí son máximos y mínimos crecientes. En la parte de la tendencia bajista lo que vemos son máximos y mínimos decrecientes y en la neutra lo que vemos son máximos y mínimos comunes. ¿Vale? Máximos y mínimos comunes. Muy importante que tengamos en cuenta que en una tendencia alcista, en todas ellas, pero vamos a ir por partes, hay una resistencia y hay una zona de soporte. Un soporte es lo que me soporta a mí o a los precios. Si yo, por ejemplo, estoy viviendo en un sexto, ¿vale? Yo estoy viviendo en un sexto y al final yo tengo un suelo que me soporta, ¿verdad? Y yo tengo un techo que me resiste, ¿vale? Yo tengo mi soporte y tengo mi resistencia. Si yo subo al séptimo, si pudiera, quiero decir, pero si pudiera subir al séptimo, lo que actualmente es mi resistencia pasaría a ser mi soporte, pasaría a ser mi suelo. Y si yo bajase a la planta número 5, lo que actualmente es mi suelo, mi soporte, pasaría a ser mi resistencia. Con esto quiero decir que todo soporte perdido y toda resistencia superada pasan a ser lo contrario. Todo soporte perdido pasa a ser resistencia, toda resistencia superada pasa a ser soporte. En el caso de la alcista tenemos la zona de soporte, que es lo de abajo, y la zona de resistencia, que es la de arriba. Lo más importante en la alcista es el soporte. No digo con esto que la resistencia no lo sea, pero si los precios superan la resistencia y la rompen al alza y hay más agresividad, la tendencia seguirá siendo alcista. Por lo tanto, no es tan característico como si los precios pierden la zona de soporte. Si los precios pierden la zona de soporte a la baja, hablaríamos de un cambio de tendencia. Y por ello, en este caso, sería más importante el soporte. En el caso de la tendencia bajista, lo mismo, pero al revés. El soporte es importante, pero la resistencia mucho más, porque nos marcará el posible o no cambio de tendencia. ¿Vale? Recordar, una resistencia superada pasa a ser soporte. Puede haber apoyo y volver de nuevo a tirar. Movimiento de throwback, y si es a la baja, rompe, apoya en lo que ahora es resistencia y vuelve de nuevo a caer con un movimiento de pullback. ¿Vale? Y luego, en el caso de la neutra, tendríamos una zona de resistencia y una zona de soporte. Ambos son igual de importantes. Lo único que le da un pequeño matiz de mayor importancia que al otro es la tendencia previa. Si la tendencia anterior es alcista, será más importante el soporte porque marcará el cambio de tendencia. Y si la tendencia anterior es bajista, lo más importante será la resistencia porque marcará el posible cambio de tendencia. En ambas tendencias tendenciales, nunca mejor dicho, ¿vale? En ambas tendenciales, cuando hablemos de estrategias tendenciales, indicadores tendenciales, pautas tendenciales, siempre nos referimos a la alcista y a la bajista, ¿vale? En ambas tendenciales, los soportes y las resistencias son dinámicos. Quiere decir que cada sesión es distinto precio, ¿vale? Esto, por ejemplo, no sé, esta sesión será 5, en la siguiente sesión será 12 y a la siguiente será 19 y a la siguiente será lo que sea y así irá cambiando, es dinámico, ¿vale? La bajista también es dinámico, hoy es 5, mañana será 4,90, al otro será 4,80, al otro será 4,70 y así sucesivamente. Y en la neutra son fijos, esto hoy es 5 y mañana será 5 y al otro 5 y al otro 5 y así sucesivamente, hasta que los precios pierdan ese nivel, que seguirá siendo 5, pero en vez de ser soporte, ahora será resistencia en 5, ¿vale? En este caso son fijos y en este caso son dinámicos. ¿Está claro? ¿Vale? Tendencias, muy importantes a la hora de trabajar con los mercados, ¿vale? Dirección y temporalidad, ¿vale? Muy importante las tendencias, la teoría de Dow. Dentro de lo que son dentro de la rama de la parte de la teoría de Dow, hay 3 puntos importantes, ¿vale? Dependiendo de cómo sea el mercado. El mercado puede ser alcista, que sería este dibujo de aquí, en el que tenemos acumulación, ¿vale? Toda esta zona de aquí, todo este momento del mercado de aquí es un momento de acumulación. Este momento de aquí hablamos de expansión, todo esto es expansión y esto es lo que llamamos distribución o agotamiento, ¿vale? Acumulación quiere decir que hay zonas de suelo, movimientos de cambio de tendencia, apoyos importantes en soportes importantes, ¿vale? Lo que hacemos es empezar a comprar, ¿vale? Empezar a acumular posiciones, empezar a abrir largos. Luego el mercado se va expandiendo y lo que voy haciendo es comprar más posiciones o ir recolocando posiciones, ¿vale? Le dejamos que corra. Y luego lo que tenemos es distribución. A la hora de distribuir lo que vamos haciendo es deshacer posiciones. Vamos deshaciendo posiciones. Distribuimos porque hay señales de agotamiento.
sobrecompra acumulada, velas japonesas que marcan cambio de tendencia, zonas de resistencia, niveles de máximos, figuras de cambio, indicadores que marcan cambios de tendencia, etcétera, etcétera, ¿vale? Acumulación, expansión, agotamiento, distribución, ¿vale? Por otro lado, tendríamos la misma figura, pero al revés, ¿vale? Que sería esta de aquí. Aquí lo que tendríamos es distribución en primer lugar, ¿vale? O acumulación de posiciones bajistas, ¿vale? Y en el otro lado contrario lo mismo, también puede haber distribución si es al revés, ¿vale? Pero esto de aquí puede ser acumulación de posiciones bajistas o distribución en un primer momento, pánico, ¿vale? En una sesión bajista, esto que antes era expansión en una alcista, ahora es pánico, porque es por eso que la tendencia es la más rápida de todas, porque nos dejamos llevar por el miedo, y aquí lo que tendríamos es agotamiento de esa pauta bajista o acumulación. ¿Queda claro? ¿Vale? Importante que tengamos en cuenta que en las tres tendencias que hemos comentado, en las tres tendencias, tanto la alcista como la bajista como la neutra, todas ellas marcan lo que llamamos una especie de pecado o algo en lo que no podemos caer o no debemos caer, porque obviamente de lo que podamos a lo que hacemos luego hay un mundo. Pero no debemos caer en errores. Por ejemplo, en una tendencia alcista nos dejamos llevar por la euforia. En una tendencia bajista nos dejamos llevar por el miedo y en una tendencia neutra nos dejamos llevar por la pereza, ¿vale? Y tenemos que intentar trabajar para que en la medida de lo posible eso no ocurra. Ni dejarnos llevar por el miedo, ni dejarnos llevar por la euforia, ni dejarnos llevar por la pereza, ¿vale? Sí, lo que hablamos, distribución, pánico, agotamiento, acumulación, etcétera, etcétera, ¿vale? Las ondas, ¿vale? Que hablábamos antes de las ondas de Elliott con respecto a los precios que se mueven por ondas, etcétera, etcétera. Vamos a hablar muy, muy brevemente de ellas. Personalmente no me fascinan, ¿vale? Lo único que pediros disculpas de antemano porque esto es un 5, ¿vale? A ver si cambiamos esto de aquí es un 5 y no un 3, ¿vale? Pero vamos a hablar de las ondas de Elliott muy brevemente. Esto puede ser un precio, quiere decir, puede ser la evolución de un activo y cuando lo vemos aquí, cuando el activo, el precio está aquí, claro, vemos todo esto y decimos, qué bien, las ondas de Elliott, qué bien la han marcado, ¿no? ¿Y qué? ¿Para qué lo he utilizado? Para nada. Porque, claro, lo veo aquí el precio y todo esto de aquí ya ha pasado. A todo lo pasado todos somos buenísimos, eso vamos, seguro. Pero las ondas de Elliott, no, o sea, lo único que marcan son movimientos tendenciales. No podemos utilizar las ondas de Elliott, pero podemos utilizar cuando los precios están dentro de las propias ondas de Elliott. ¿Cuándo? Vamos a ver un ejemplo. Las ondas de Elliott, como indica la propia imagen, se mueve o se dicta en este caso por ondas impulsivas y ondas correctivas, ¿vale? Entonces tenemos una primera onda impulsiva, la segunda correctiva, la tercera impulsiva, la cuarta correctiva, la quinta impulsiva. Y luego tendríamos una onda A correctiva, la B impulsiva y la C correctiva, para luego volver a tener una A1, una 2, una 3, una 4, una 5 y otra vez A, B, C. Y luego vendría una posible figura, en este caso, de cambio de tendencia, ¿vale? Y estas son las ondas de Elliott. ¿Qué pasa? Que dentro de lo que son las propias ondas de Elliott no se pueden utilizar. Quiero decir, la 1 y la 2, vale, muchas gracias. No podemos hacer nada con ello, ¿no? Ahí no hay nada que podamos rascar. Pero lo vamos a ver ahora con Fibonacci. Entre la onda 1 y la 2, aquí hay un Fibonacci que podemos utilizar, ¿vale? Entre la onda 1 y la 2 hay un Fibonacci que podemos utilizar. Entre la onda 3 y la 4 hay un Fibonacci que podemos utilizar. Es decir, este Fibonacci lo podemos utilizar para operar. Este Fibonacci lo podemos utilizar para operar. Y lo que dice Elliott es que entre la onda 5 y las 3 correctivas de letras hay un Fibonacci que no debemos utilizar. Porque normalmente cuando vemos un Fibonacci solemos operar en todos. Ahora de repente que ese Fibonacci pierde el 38% y decimos, ha salido mal. Ha salido mal porque no lo tenías que utilizar. ¿Vale? Hay que saber cuándo utilizar Fibonacci y cuándo no, ¿vale? Dentro del trabajo y sobre todo dentro del análisis técnico. Esto lo da mucho la experiencia también a la hora de operar, ¿vale? Soportes y resistencias, lo hemos comentado. Os mandaremos el manual, ¿eh? para que lo tengáis si queréis profundizar. En este manual viene de todo. Viene fundamental, viene referencias macroeconómicas, velas japonesas, figuras de consolidación y de cambio de tendencia, análisis técnico, Fibonacci, sistemas automáticos, etcétera, etcétera, ¿vale? Vamos a hablar de figuras de consolidación y figuras de cambio de tendencia, ¿vale? Figuras de consolidación, como la cuña, por ejemplo. Esto que tenemos aquí delante, esto que vemos en la pantalla, es una cuña bajista con implicaciones alcistas,
¿vale? Esto no solo la cuña, el problema, no problema, bendito problema, pero la cuña, el hándicap que tiene es que no vale para identificarla sola. Necesitamos indicadores que acompañen y en este caso el volumen ayuda mucho. El RSI también, acumulación de distribución también, el MACD también, ¿vale? Porque aquí no añadimos el volumen, pero el volumen en este caso es decreciente y creciente en los impulsos. Es decir, cuando el precio sube, el volumen sube y cuando el precio cae, el volumen cae también, ¿vale? Entonces, esto no es que acompañe, ¿vale? Para que la tendencia bajista sea buena, cuando vemos, por ejemplo, que los mercados caen y el volumen cae, decimos, el volumen tiene que caer. Al contrario, si la tendencia cae y la caída es buena, es fiable, el volumen tiene que crecer, porque quiere decir que hay interés por la caída. Por lo tanto, si el volumen es creciente en los impulsos, quiere decir que hay interés en la continuidad alcista. Y si por el lado contrario el volumen es creciente en las caídas, quiere decir que hay interés porque el precio caiga. ¿Vale? Y esto que tenemos ante nosotros es una cuña bajista con implicaciones alcistas. El objetivo de la formación es lo más ancho de la formación, que es esta de aquí. En el momento que rompa, se tendría que llevar al alza. ¿Vale? Lo mismo, lo que mida esto de ancho, lo llevaríamos al alza. Este sería su objetivo. Y esto es muy importante. Una vez que los precios hayan cumplido el objetivo, nos olvidamos de ello. Ya no tiene por qué seguir subiendo o caer, ya nos fijaremos en otras pautas. ¿Vale? Pero en este caso ya habría cumplido el objetivo y a otra cosa. ¿Vale? ¿Sí? Seguiríamos con más figuras de consolidación. Banderín y bandera. Y en este caso también canal lateral. ¿Vale? Esto es un banderín. La figura de banderín hace esto. Consolida, marca pautas, rebota otra vez, marca pautas y vuelve de nuevo a tirar. ¿Vale? Aquí lo que tenemos es una resistencia en tendencial bajista y una zona de soporte fijo. ¿Vale? Aquí tendríamos una resistencia dinámica y aquí tendríamos un soporte fijo. Bien, es como esto, ¿vale? No tiene por qué ser justo fijo, ni en paralelo, ni ser horizontal, ni nada por el estilo, tiene que ser más o menos, ¿vale? Entonces, aquí lo que tenemos es una figura de banderín que se va expandiendo, o sea, se va contrayendo, mejor dicho, ¿vale? A medida que va acercándose a donde equidista, ¿no? Y aquí lo que tenemos es una figura en la que lo máximo, es decir, la mayor amplitud, lo más ancho de esa formación, en el momento que rompe, ¿vale? Es lo que es su objetivo. Es decir, todo lo que mide esto de ancho sería su objetivo. ¿Vale? Repito, los precios llegan a su objetivo, tocan su nivel y nos olvidamos de ella. Canal lateral, ¿vale? Es un canal de consolidación, como un rectángulo, ¿vale? Canal lateral de consolidación. Lo que mide de ancho en el momento que lo rompa, al alza, ese es su objetivo. Cumple el objetivo a otra cosa. Y luego tendríamos el banderín, la bandera, perdón, que es esta formación de aquí, ¿vale? Es esta figura de aquí, que es una especie de bandera, y los precios aceleran, consolidan, para luego volver otra vez a tirar para arriba. Y el objetivo es lo que mide de ancho, ¿vale? La anchura del canal, ese es su objetivo. Toca el objetivo y a otra cosa, ¿vale? De hecho, en este propio gráfico en sí hay más formaciones de consolidación, como puede ser esto también es un canal lateral de consolidación, esto es una bandera de consolidación también, hay aceleración, consolidación, rompe el alza. Aceleración, consolidación lateral, rompe el alza. Aceleración, consolidación lateral, rompe el alza. Aceleración, consolidación en bandera, rompe el alza. Y así sucesivamente. ¿Vale? Los precios nunca se van a mover así. Nunca, jamás. Siempre va a haber movimiento de aceleración, consolidación. Aceleración, consolidación. Aceleración y puede que venga una figura de cambio de tendencia. ¿Vale? Pero siempre va a haber movimientos. Las figuras de cambio de tendencia las vamos a comentar ahora. Las principales, no digo que estén todas. ¿Vale? Figura de suelo redondeado, también vale un techo redondeado. La figura puede ser así, que los precios vayan subiendo y de repente haga esto. ¿Vale? Pues esto es un techo redondeado. Esto es una figura que también se llama taza con asa. Tenemos aquí todo lo que es redondeado, ¿vale? Y vuelven de nuevo los precios otra vez a romper al alza. Aquí no marca ni señal de compra ni nada, porque no marca una ruptura de nivel. Normalmente cuando los precios rompen el máximo anterior, que sería este momento de aquí, es cuando ya se ha confirmado ese cambio de tendencia y ahí nos daría la señal de compra. Aquí. Pero todo este camino nos lo perdemos. ¿Vale? Y esto es un movimiento que hablábamos antes, por ejemplo, en lo que hablamos de acumulación. Si os acordáis cuando hablábamos que los precios hacían esto, ¿no? La tendencia. Pues esto es un movimiento de acumulación con suelo redondeado, hay expansión y luego hay agotamiento. ¿Vale? Pues esto perfectamente puede ser ese primer tramo de acumulación y luego la expansión y luego el agotamiento. ¿Vale?
Suelo redondeado, taza con asa o lo que sea, o techo redondeado. Triángulo expansivo, bastante característico, muy visual, bastante fácil, quiero decir. Lo que hay es aceleración y los precios se van expandiendo. A medida que va pasando el tiempo, se van expandiendo y hacen lo contrario a un banderín. Si os acordáis, el banderín era esto. Perdone, que no soy yo el mejor dibujante del mundo, ¿vale? Pero el banderín era esto y el triángulo expansivo es al revés, ¿vale? ¿Qué hacen? Los precios se van expandiendo. Y al final el objetivo de esta formación es lo que mide de ancho, lo que más mide de ancho, en este caso el triángulo, ese sería su objetivo a la baja, en el momento que los precios rompen a la baja y se vuelven a caer, ¿vale? Estamos hablando de este gráfico del IBEX cuando cotizaban 16.000, aquellos maravillosos años, ¿no? Ahora mismo cotizando en 8, por ejemplo, ¿no? Pues en este caso, hace mucho tiempo ya cumplió el objetivo y luego siguió cayendo, ¿vale? Pero una vez más, cuando cumpla el objetivo, a otra cosa, ¿vale? Doble techo o triple techo. Estas figuras son un poco puñeteras, ¿no? Que decimos, un poco malas, en el sentido en el que dan falsas señales. Por ejemplo, este de aquí es un canal lateral, ¿vale? Esta información de aquí es un canal lateral, a priori, y proyecto de canal lateral de consolidación, cuyo objetivo sería romper al alza, como hemos visto antes, consolidar y volver de nuevo a tirar para arriba. En el lado contrario, lo que hace es que el volumen crece en la caída, ¿vale? Pierde el nivel de soporte y por lo tanto hay una figura de cambio, ¿vale? Y esta figura de cambio es un techo, es un doble techo o en este caso casi triple techo, ¿vale? Puede ser doble o puede ser triple. Y en esta figura de aquí, lo que más mide de ancho el canal, al igual que en el caso del canal lateral de consolidación, es su objetivo. Cumple el objetivo y sigue cayendo. Aquí hay otra figura de cambio de tendencia que tampoco se puede operar, que es esta de aquí, que es una vuelta en V. La vuelta en V lo que marca es un cambio de tendencia muy agresivo, ¿vale? Es caídas que pierden niveles de soporte y lo recupera rápidamente, ¿vale? Esto es una vuelta en V, ¿vale? Y no hay figura de entrada. Esto es, que luego lo vamos a comentar también, una especie de hombro, cabeza, hombro, que podría ser, pero esto es una figura de vuelta en V. ¿Vale? Aquí lo que hay es un doble suelo, por ejemplo. Los precios aceleran, aquí hay un canal lateral de consolidación a priori, pero el volumen es creciente en los impulsos, no pierde la zona de soporte y por el lado contrario pierde la zona de, o sea, supera, perdón, la zona de resistencia. Por lo tanto, lo que mide de ancho ese canal lateral sería su objetivo al alza, ¿vale? Ahora vamos a ver un doble suelo, en este caso más característico, que sería este de aquí. Veis que los precios aceleran, vuelven a tocar otra vez el nivel, no consiguen romperlo. Esto es un proyecto de canal lateral, ¿vale? Pero vemos que los precios aceleran, entran dentro de ese rectángulo. El volumen es creciente en los impulsos, por eso digo que es muy importante ver los indicadores también. Crece en los impulsos y supera la zona de resistencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros a veces vemos esta figura y decimos, ha consolidado, aquí haríamos Fibonacci y seguro que estaríamos hablando del 50%, muy cerca, consolida, aquí vendo. Y de repente veo que a medida que el precio va cayendo, el volumen decrece y a medida que el precio sube, el volumen crece. Eso quiere decir que hay interés por la subida. Lo más probable es que el precio supere la resistencia, ¿vale? Por eso repito, y lo he hecho siempre, los indicadores son muy importantes. Hombro, cabeza, hombro. En este caso tendríamos el hombro, cabeza, hombro normal. Tenemos una figura de aceleración, consolidación con un primer hombro, la cabeza y el hombro, ¿vale? Los precios rompen el nivel. Es muy importante dos cosas. Una, que los hombros no pueden ser superiores a la cabeza, ¿vale? En primer lugar, si este hombro fuera superior a la cabeza, tendríamos esta figura de aquí, que sería un banderín. Tendríamos esta figura de aquí, que sería una especie de banderín, ¿vale? Y por el lado contrario, si el segundo hombro fuera superior a la cabeza, lo que tendríamos sería esto, que sería como un triángulo expansivo. Y no es el caso. Lo que tenemos es un primer hombro, una cabeza que es superior al primer hombro y también es superior al segundo hombro. Entonces, ¿qué pasa? La línea que une el principio de la cabeza, que es este, con el final de la cabeza, que es este, esa línea, ¿vale?, es lo que llamamos la neckline o línea de cuello de botella o línea clavicular. Y esta línea lo que va a marcar es el posible objetivo. ¿Cómo? Lo que mide de ancho, el hombro, cabeza, hombro, la máxima amplitud que tiene, es su objetivo en el momento que lo rompe. Cuando rompa la neckline, ese es su objetivo. Es decir, todo esto es lo que tiene que ir a la baja. Y en este caso lo cumple. ¿Vale? ¿Sí? Y luego tendríamos un hombro, cabeza, hombro invertido, que es lo mismo, pero al revés. Recordar que aquí tendríamos el primer hombro, tendríamos la cabeza y luego tendríamos el segundo hombro. Es muy importante que tengamos en cuenta que los hombros pueden ser múltiples, como este de aquí. Esto es un hombro múltiple
Y esto también es un hombro múltiple, ¿vale? No es una única figura que hace una montaña perfecta y tal, no. ¿Vale? Y aquí lo que tendríamos es la cabeza, que empieza la cabeza aquí y termina la cabeza aquí. Pues esta línea de cuello de botella, esa línea clavicular, y esto es la máxima amplitud de ese hombro cabeza hombro, que en el momento que los precios rompen al alza marcan que este es su objetivo. Y una vez que cumplen el objetivo, los precios pueden hacer lo que quieran. ¿Vale? ¿Sí? Figuras de cambio de tendencia y figuras de consolidación. Luego iríamos a la parte de velas japonesas, que no voy a profundizar en ellas porque es muchísimo temario, podemos estar horas y horas hablando de ellas. Eso de hecho, haremos webinarios específicos solo para velas japonesas, ¿vale? Y para que, igual que figuras chartistas y también de Fibonacci y demás, pero para que profundicéis en ellos, dejamos el manual, ¿vale? Las velas japonesas, ¿vale? Las implicaciones que tiene, las figuras de corto plazo, el color es importante o no, si la tendencia previa pierde fuerza, las implicaciones que tiene, características, bla, 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 ¿vale? Combinaciones entre ellas. Análisis fundamental, que también lo podéis ver en el manual, ¿vale? Y luego lo que tendríamos es Fibonacci, que lo vamos a comentar también muy brevemente, porque haremos webinarios específicos sobre ello. Leonardo de Pisa, un matemático italiano, era muy friki, muy friki, a mí me encanta lo friki, la verdad que yo soy muy friki también, era muy friki de la probabilidad. Entonces hizo una teoría, en este caso la parte de la sucesión por Fibonacci, él hizo una teoría que a día de hoy sigue siendo respetada y se utiliza mucho en análisis técnico a día de hoy. Y entró hace relativamente poco al análisis técnico, pero se utiliza mucho en arquitectura, en dibujo técnico, en astronomía, en astrología, en fisiología, bueno, en muchas cosas, ¿no? Y llegó hace relativamente poco a los mercados, ¿no? De la mano del análisis técnico. Bueno, pues en este caso, Fibonacci lo que marca es que la pauta más importante después de esa serie numérica es que los precios deben ir siempre a la zona que él consideraba como la perfecta, ¿no? Como el objetivo perfecto, que es la serie áurea, que es el 61,8, ¿vale? Lo que llamamos la serie áurea o proporción áurea, ¿vale? El 61,8. Debido al 61,8 nosotros tenemos 5 parámetros que utilizamos en análisis técnico, ¿vale? Que es el 0, luego tendríamos el 38,2, ¿vale? Tendríamos el 0 en primer lugar, luego el 38,2, luego el 50, luego el 61,8 y luego el 100. ¿Vale? Por lo tanto, aquí tendríamos el 0, aquí tendríamos el 38,2, aquí tendríamos el 50, aquí tendríamos el 61,8, aquí tendríamos el 100. ¿Vale? Y esto es Fibonacci. Al final, Fibonacci se rige o se marca por lo que decimos, cuál es, que es un movimiento probable. ¿Vale? Es un movimiento por probabilidad. ¿Vale? Los veis en una espiral de un caracol, en una ventana con respecto a una puerta, el tamaño de las falanges de nuestros dedos, el tamaño de la cabeza con respecto al cuerpo, un árbol, el espacio, yo qué sé, en mil sitios. ¿Vale? Podemos ver Fibonacci. Bueno, pues el gráfico es esto. A la hora de ver Fibonacci, a la hora de poder utilizar Fibonacci, lo vemos aquí. Y vamos a compartir pantalla para ver la plataforma y lo vamos a ver con un análisis que hicimos hace poco del Bitcoin, que lo pusimos en nuestro canal de Telegram. Y ahora os pasaré el enlace por el chat para que lo tengáis, ¿vale? Y esto fue el análisis que hicimos hace unos días, ¿no? de Bitcoin. O sea, al final, Fibonacci lo que necesita es que haya aceleración, ¿vale? Que haya un movimiento de aceleración, ¿vale? Que haya un movimiento agresivo, como este de aquí. ¿Vale? Es un movimiento agresivo que luego conlleva una consolidación. Como os he dicho antes, es imposible que veamos que los precios hacen esto constantemente, ¿vale? Nunca lo vamos a ver subir constantemente, va a haber aceleración, consolidación, aceleración, consolidación, aceleración, consolidación. Y esta consolidación puede ser un canal lateral, puede ser un banderín, puede ser una bandera, puede ser lo que sea, ¿vale? En figuras de consolidación. Y esto son las ondas de Elliott que hablamos, ¿no? Onda 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y aquí tendríamos la A, B, C. ¿Vale? Entonces, en las ondas de Elliott no podemos operar, pero entre la 1 y la 2 sí podemos operar, entre la 2 y la 3 sí podemos operar y entre la 5 y la ABC no debemos operar. Pues esto de aquí que tenemos con Bitcoin era una aceleración y consolidación. Consolida al 50% y vuelve de nuevo a tirar otra vez para arriba, hasta los máximos anteriores, que era esta pauta de aquí. De hecho, la cumple en la jornada de hoy y yo a corto plazo diría de deshacer posiciones. Luego veremos lo que hace. Si los precios superan este nivel, le seguiríamos dando continuidad a los máximos anteriores, que son los 42.000, y si no, pues podríamos ver la posibilidad de volver a entrar sobre estos niveles, ¿no?
Entonces, nosotros en el informe, en el análisis, hablábamos de la posible entrada sobre el 50%, cayó incluso por debajo del 50% y volvió de nuevo a tirar. La pauta de entrada era en torno a los 29.000 puntos en el Bitcoin, ¿vale? Y la pauta de salida es en los 38.000, mucho dinero. Mucho margen de maniobra. Y esto es Fibonacci, quiero decir, el Fibonacci está ahí. Para el que diga que el análisis técnico no sirve para nada y que no funciona, yo no sé, que me explique por qué esto se cumple. Entonces, pero bueno, cada uno es libre de opinar y de valorar. Yo sigo utilizando las dos herramientas, a mí me funcionan bien y la verdad que me va bastante bien, no me quejo. ¿Vale? Entonces, esto a la hora de trabajar, Fibonacci es muy, pero que muy útil. Muy útil, de verdad, muy útil. O sea que yo, de verdad, lo recomiendo mucho porque son pautas, son formas de trabajar que al final, lógicamente, nos va a ayudar sobre todo, ¿no? A la hora de enfocar nuestra operativa, a la hora de enfocar nuestra forma de trabajar y el cómo podemos llevar a cabo esa operativa. Os voy a poner de todos modos también por el chat el canal de Telegram por si os queréis suscribir, obviamente es gratuito, ¿vale? Y si os queréis suscribir, pues encantado de compartir con vosotros pues, análisis, informes, webinarios que tengamos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Preguntas, que veo que hay preguntas en el general, algo que he entendido, gracias. ¿El volumen cae es porque no hay compras? Si el volumen cae es porque alguien está barriendo a la baja, ¿vale? Pero no es que esté barriendo a la baja, sino que la gente está vendiendo sin barrer con necesidad. Es decir, si el volumen cae, puede barrer a la baja o puede barrer a la alza, es porque no hay interés. Si el volumen cae es porque las compras o la operativa en ese activo disminuye, no hay interés, ¿vale? Y los precios pueden subir, pero si el volumen cae, quiere decir que no hay interés por esa subida. Y si los precios caen y el volumen cae, quiere decir que no hay interés por la caída, ¿vale? Eso quiere decir que pierde el interés. Y en el momento que el volumen suba, quiere decir que el interés por ese activo se está subiendo, ¿vale? El triángulo, Pablo dice, ¿el triángulo expansivo puede romper al alza también? Podría, pero no nos diría nada. O sea, diría continuidad de la tendencia y no confirmaría, que en toda figura de chartista tiene que confirmar el movimiento, ¿vale? Y para que el triángulo expansivo confirme el movimiento tiene que romper en la zona fija, sea soporte o resistencia, porque el triángulo expansivo también puede ser al revés, Pablo. ¿Vale? Pero si no rompe, eso quiere decir que hay continuidad de la tendencia en la que está y no se confirma el cambio de tendencia, ¿vale? Rubén dice, buenas, me gustaría aprender Fibonacci. Bueno, pues mandaremos el manual para que lo tengáis y nos apuntamos para hacer un webinario solo de Fibonacci para que también veáis estrategias de Fibonacci que las podáis utilizar, ¿vale? Porque para mí es bastante útil. No sé si tenéis alguna pregunta adicional, algo que queráis preguntar. Haremos varios webinarios, ¿vale? Para que os vayáis también familiarizando con las plataformas, con Admiral Markets y con la formación que damos en Admiral Markets, ¿vale? Al final, el objetivo, lógicamente, es que os sintáis cómodos a la hora de operar y que si tenéis interés, como no puede ser de otra manera, que, lógicamente, pues que abráis cuenta en la entidad a través de área de inversión. Quiero decir, porque lo bueno que tiene, a mí personalmente área de inversión me gusta mucho, bueno, con Fran tengo muy buena relación desde hace mucho tiempo y también con el resto del equipo. Al final, área de inversión es raro encontrar una academia de formación que sea buena y sobre todo que sea cercana, ¿no? Y en el caso de área de inversión lo es. Lleva muchos años, muchos clientes con muy buen feedback sobre la academia y es por eso que nosotros colaboramos con ellos. No colaboramos con gente que no consideremos que trabaja bien o que son serios, ¿no? Y en este caso, para mí, área de inversión sí que lo son, ¿no? Y al final, el objetivo que tenemos con esto y lo bueno es que podéis abrir cuenta en Admiral, tendríais todas las ventajas que tendríais como cliente de Admiral Markets y podéis abrir cuenta a través de área de inversión, que tendríais aparte todas las ventajas que tiene el abrir la cuenta a través de área de inversión. Es decir, tendríais la formación de Admiral, las herramientas de Admiral, como el máster de trading, como nuestros webinarios, los manuales, las tutorías personalizadas, etcétera, etcétera. Y tendríais todas las herramientas de formación y también adicionales como el trading room, etcétera, etcétera, por parte de área de inversión. Lo que quiere decir que tendríais una formación muy, pero que muy completa. ¿Vale? Muy completa. Y la verdad que yo la recomiendo mucho porque ambas combinaciones me parecen muy buenas, ¿vale? Así que, lo dicho, yo le pasaré el manual al equipo de área de inversión para que os lo trasladen y lo podáis tener. Cualquier duda que tengáis, si necesitáis cualquier cosa, os dejo también mi correo electrónico por si tenéis alguna duda sobre el broker
cualquier pregunta que tengáis de regulación o de cualquier cosa, si queréis para la hora de abrir cuenta con la entidad. Lo que sí que os pediría en este caso que a medida que me escribáis, me digáis, oye, mira, asistí al webinario del otro día con área de inversión, para que tengamos claro que venís de parte de ellos, más que nada porque si abrís la cuenta con área de inversión vais a poder tener acceso, como digo, a las herramientas de área de inversión. Por eso, si nos lo decís, os damos todas nuestras herramientas y también las herramientas de área de inversión, para que lo podamos administrar con el equipo y que lo veamos, ¿vale? García pregunta, dice, ¿puedes explicar qué es lo del trading room? Eso sí que lo explicará ahora Fran, para que lo veáis más en detalle. Dice Agustín, el manual lo recibiremos por email todos los asistentes. Eso es. ¿Vale? Lo mandarán por correo electrónico. De todos modos, si veis que en unos días no os ha llegado, pues aquí tenéis mi correo electrónico que he puesto en el chat y ahí lo tenéis, ¿vale? Y recordad, os he dejado también el enlace al canal de Telegram por si os queréis suscribir al canal, que por supuesto es 100% gratuito, para que estéis al día y que veáis toda la información con respecto a la entidad y todo lo que es relativo a este sector. Si no hay más preguntas, espera, creo que sí. Muchísimas gracias por el webinario, muy bueno, gracias. Yo ya tengo cuenta abierta. ¿Cuál es el capital mínimo? El capital mínimo es de 200 euros para poder operar. Lo único que a partir de 1.000 euros tienes herramientas adicionales. Hay webinarios que son específicos solo para clientes con 1.000 euros, hay manuales específicos para clientes con 1.000 euros y luego hay manuales y webinarios específicos y herramientas como las tutorías personalizadas que son específicos para clientes con 5.000 euros. ¿Vale? Pero si la mayoría de las herramientas que tenemos son para clientes con 1.000 euros. Por ejemplo, el máster de trading para cuentas de 1.000 euros, webinarios específicos, manuales, un poco de todo, ¿vale? Para clientes con 1.000 euros. O sea que, Alberto, si te animas a depositar los 1.000 euros en la cuenta, no te preocupes. Hay gente que dice, no, es que yo no quería operar con 1.000 euros, yo solo quiero operar con 200 o con 500. No pasa nada. Yo, por ejemplo, hay veces que hago operativa con el banco y no opero con todo el dinero que tengo en el banco. A lo mejor tengo, no sé, imagínate que tienes en la cuenta de trading 10.000 euros y operas como si tuvieras 1.000. O tienes 1.000 euros y operas como si tuvieras 200. O tienes 5.000 euros y te da acceso a todo y operas como si tuvieras 500, por ejemplo. Eso lo puedes hacer. Eso no es importante. O sea que no todo el dinero que tengas en la cuenta no lo tienes que utilizar todo. O sea que por eso no te preocupes. ¿Vale? ¿Está claro? Excelente, muchas gracias. Gracias a ti, Patricia, Walter. ¿Y de Latinoamérica puedo abrir con $1.000? Pues es 1.000 euros o el equivalente, sí, pero pueden ser $1.000. Eso lo tendrías que abrir, Walter, con el equipo de la oficina de Chile. ¿Vale? Eso lo llevaría todo con ellos. Nosotros no te daríamos la formación, te la darían ellos. Luego, Pablo, dice, ¿desde Argentina se puede operar con tarjeta de crédito? Se pueden hacer depósitos con tarjeta. Eso también nos llevaría la oficina de Latinoamérica, Pablo, no nosotros. ¿Vale? Eso es que lo preguntéis a ellos y ellos os contestarán. Si no tenéis sus datos, me lo preguntáis a mí y yo se lo paso. ¿Vale? ¿Más preguntas? No. Alberto, ok, gracias, genial. Pues nada, gracias a vosotros. Lo he dicho, por mi parte ha sido un placer estar con todos vosotros una vez más, una tarde más, un webinario, bueno, tarde para España, no tan tarde, quiero decir, en Latinoamérica. Y nada, desearos a todos mucha suerte en el trading, por favor, formaros. Lo único que os pido es que os forméis con área de inversión si queréis, que es muy buena, pero que os forméis en el trading, ¿vale? Que no operéis por operar. Esto no es un casino, esto no es una apuesta. En Admiral Market no os enseñamos a apostar vuestro dinero, os enseñamos a invertir. Por desgracia, muy pocos brokers pueden decir esto, porque la mayoría son market maker. A mí me da mucha pena porque el sector está muy tóxico en ese sentido, pero bueno, nosotros intentamos hacerlo bien en nuestra casa, en nuestra zona, e intentamos hacerlo lo mejor posible. Así que nada, por mi parte, agradeceros a todos una vez más vuestro tiempo, vuestra confianza y vuestra disponibilidad. Muchas gracias y el equipo de área os dejo el control. No sé si va a entrar alguien de área. Si no, os comento yo la Trading Room, para el que preguntaba antes, creo que era García. Lo que se hacen son trading rooms, son salas de trading, normalmente a través del canal de YouTube. También lo hacen con Admiral Markets. Por ejemplo, ellos están los miércoles a las 11. Admiral Markets en nuestro canal de YouTube, que también os podéis suscribir si queréis. Ponéis en Admiral Markets, en YouTube, perdón, Admiral Markets España. ¿Vale? Y ahí os suscribís al canal y ahí tenéis acceso a todas las trading rooms que hacemos por las mañanas. Pues, por ejemplo, área de inversión va los miércoles. ¿Vale? Pues ahí se hace una sesión de trading en vivo. ¿Vale? Nosotros hacemos todas las mañanas, de lunes a jueves, los viernes no.
¿vale? Hacemos lunes, martes, miércoles y jueves a las 11 de la mañana siempre, ¿vale? Pues en YouTube ponéis Admiral Markets España y ahí os sale. De todos modos lo pondremos en el canal de Telegram, ¿vale? Y ahí se hace una sesión de trading en vivo. El trader que está en esa sesión enseña a operar, enseña cómo opera él y cómo hace la operativa, qué estrategias utiliza, cómo lo hace, y lo hace con una sesión en vivo, lo hace en tiempo real. Por eso lo hacemos a las 11 de la mañana, hora de España. Para los que seáis de LATAM os pilla un poco peor en tiempo, pero eso le podéis preguntar a los chicos de la oficina de LATAM, que seguro que ellos también hacen cosas. Nosotros para la parte de España, bueno, y si queréis y os animáis a las 11 de la mañana hora española, obviamente, por supuesto, más que bienvenido. ¿Vale? Así que, lo dicho, una trading room donde se ve toda la formación, opera en directo y ahí podéis ver todo lo que se necesita para bueno, poder ser trader. Lo que veis al final es todo lo que se ve en la teoría que vemos en los webinarios y demás, la puesta en práctica es lo que hacemos con las sesiones de trading en vivo, que me consta que Área de Inversión también tiene las suyas, así que también les podéis preguntar a ellos, y ya os digo que las nuestras que hacemos son los lunes, martes, miércoles y jueves a las 11 de la mañana, hora española. En YouTube ponéis Admiral Markets España, os sale, os suscribís, le dais a la campanita para las notificaciones y todos los días a las 11 de la mañana, excepto los viernes, nos tenéis ahí haciendo trading en vivo. O nosotros o a colaboradores externos. Así que nada, por mi parte, un placer estar con todos vosotros una vez más y nos vemos en el próximo webinario. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.